Buenas noches, profe. Muy buena noche, ¿cómo está? Muy bien, profe, gracias a Dios. Bueno, estamos esperando que más compañeros se conecten y ya a las 8:35 en punto damos inicio, ¿vale? Sí, señor. Bueno, ya vamos, ya casi vamos a dar inicio. Entonces, bueno, entonces vamos hablando de lo que habíamos pues hablado en las sesiones pasadas, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden, me recuerdan que habíamos hablado la sesión pasada. Habíamos hablado, buenas noches, Hola, buenas profe, noches. compañeros. Habíamos hablado lo relacionado con los tipos de auditoría, em, la técnica de auditoría ISO y estamos en auditoría PHVA. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Acá me toca casi que adivinar quiénes están hablando porque no les conozco la voz. Entonces voy a dejar acá esta pantalla acá. ¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo, pues buena noche para los que se van conectando. Ya les voy a mostrar algo. Actualmente somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, quiere decir más de los que nos reunimos la sesión pasada. Tal vez más inscribieron materias en ese orden de ideas y estamos con algunos compañeros que tienen la clase, la misma clase, pero en otro horario. Entonces, bueno, entonces por esa razón somos más. Entonces, bueno, entonces alguna de las cosas que yo les había dicho que íbamos a trabajar acá pues era también el tema pues de la asistencia. Entonces yo ahorita pues empiezo a llamar lista en un rato, asistencia, a ver cómo les ha ido. ¿Listo? Bueno, nosotros habíamos hablado, lo que nos dijo la compañera, es decir, cuando hablamos de auditoría, pues estamos hablando pues de varios tipos de auditoría. Entre esos tipos de auditoría, pues nosotros encontramos pues las auditorías de, como ya lo habíamos hablado, pues varias, de primera, de segunda, de tercera, ¿cierto? Y habíamos hablado también de las auditorías de los sistemas de gestión, que está basada o está orientada, pues, por ejemplo, en una técnica de auditoría que entrega la ISO. Hablamos de la ISO y de los sistemas de gestión de calidad, hablamos un poco. Entonces,
nosotros en esta o en esta sesión vamos a ver la auditoría enfocada a esa técnica de auditoría, es decir, a la técnica de auditoría de la ISO. Pues por tal razón es pertinente tener claro pues algunos aspectos pues bastante relevantes de las técnicas de auditoría que son los que vamos a trabajar, ¿listo? Y ya más adelante pues yo les voy a ir haciendo unas preguntas con las cuales pues van a ser las que vamos a trabajar en la sesión. Bueno, en ese orden de ideas nosotros vamos a trabajar el principio PHPA, que como ustedes lo vienen evidenciando, es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Entonces nosotros en la clase pasada pues vimos estos numerales, recordando que estos numerales, ¿qué son? ¿Quién me quiere recordar esos numerales a qué obedecen? Si se acuerdan. Creo que es el numeral de la ISO 19011 del 2011, Listo. el numeral. Listo. Esos son los numerales o los capítulos que tiene la ISO 9001-2015. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues cada capítulo identifica pues un título de la norma y adicional pues identifica lo que nosotros debemos de saber. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto pues a grandes modos o a grandes rasgos para poder ejecutar donde nosotros estamos ubicados acá. Que yo les decía que es decir, la auditoría, pues parte de un principio PHBA, pero dentro de un principio de la ISO, dentro del planificar, hacer, verificar y actuar, nosotros estamos en el verificar, ¿listo? Entonces, bueno, entonces acá veíamos como tal todo el ciclo que habíamos visto pues la clase pasada, ¿listo? Entonces, bueno, la norma, la norma tiene unas características, ¿listo? En la norma se utiliza, perdón, las siguientes formas verbales. Debe indica que cuando ustedes les dicen debe, pues ¿qué significa? Que es casi que obligatorio, ¿cierto? Como acá lo identifica, es un requisito, ¿verdad? Es un requisito. Entonces, bueno, debería, una recomendación, ¿sí? Y puede, indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque cada norma o en cada título de cada norma nosotros nos vamos a encontrar con alguna de estas características. Y ustedes como auditores, ¿cierto? Deben de tener clarísimo qué está obligatorio y qué no, ¿cierto? Porque qué tal yo decirles, no, es que voy a poner un ejemplo, que yo esté auditando una empresa comercial e indicarle, oiga, usted debe tener no sé, registro de cámara y comercio. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pero que ese tipo de empresa, o más bien ese tipo de persona, pues está actuando como una persona natural, no comerciante, y yo como auditor le estoy diciendo, es que usted debe. Entonces es algo que yo le estoy diciendo erróneamente, ¿cierto? Por eso es importante en auditoría yo tener bastante claro, mm, bastante claro lo que le voy a pedir, ¿cierto? Listo. Entonces, por eso es bueno, es bueno tener claro, pues, todos los contextos, pues, de la normatividad con la cual vamos a ejecutar, ¿listo? Dice, la información identificada como nota se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación de un requisito o un documento. Bueno, listo. Entonces nosotros habíamos hablado del capítulo o del módulo 4. Cuando hablábamos del contexto de la organización, ¿cierto? Y en el contexto de la organización nosotros que hablábamos a grosso modo. ¿Quién me recuerda que habíamos visto la clase pasada?
Profe, creo que se trataba del tema de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Bueno, puede ser. em, y el alcance del sistema de gestión. No recuerdo un poco más. Bueno, entonces, bueno, Entendimiento. ¿de qué, perdón? De la competencia. Sí, también. Bueno, entonces vamos a ver acá más claro, ¿listo? Aquí hablábamos pues del contexto de la organización, es decir, la empresa en dónde estaba, qué hacía, cómo lo ejecutaba, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, pues vamos a tocar este numeral. Entonces, este capítulo pues tiene varios numerales, ¿listo? En el contexto de la organización, él me dice, o él me indica, ¿cierto? O él me indica, me dice el entorno empresarial y el entorno de la organización, ¿cierto? En el entorno de la organización y el entorno empresarial, pues nosotros tenemos cada uno de estos numerales, el numeral 4.1, el 4.2 y el 4.3. En el 4.1 tenemos la comprensión de la organización y su contexto. En el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que era lo que nos decía alguno de los compañeros. Y en el 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de calidad y sus procesos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos arrancando por acá. Entonces, acá yo sí voy a parar un momentico, o sea, a verlo con más detenimiento, el numeral, ¿cierto? El 4.1, comprensión en la organización y su contexto. Determinar las cuestiones externas e internas pertinentes. Debe realizar el seguimiento y revisión de la información para su propósito y dirección estratégica, que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Ojo, determinar las cuestiones internas y externas. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta la cultura empresarial, la sociedad, o sea, el entorno donde está constituida la empresa, ¿listo? Es decir, pues el sector, ¿verdad? Las personas o los colaboradores, los clientes, en qué sector empresarial yo me estoy moviendo, ¿cierto? Porque lo que hablábamos, no sé si lo hablábamos en la clase pasada, no es lo mismo yo trabajar o yo ser auditor de un sector de una empresa, digamos de Colanta, que ser de auditor de Facol, hablándolos en sistemas de gestión, ¿no? Hablándolos en sistemas de gestión, porque si es de una auditoría financiera, si es de una auditoría financiera, pues las finanzas deben de ser transversales, pero si yo estoy hablando de una auditoría de un sistema de gestión de calidad, pues muy seguramente van a cambiar algunas cosas, ¿cierto? Como procesos y procedimientos, ¿cierto? No van a ser los mismos procesos y no van a ser los mismos procedimientos. Bueno, la normativa también va a cambiar, ¿listo? Que eso era lo que veníamos hablando nosotros, la normativa cambia, ¿listo? Eh, la normativa cambia, la diversificación, es decir, qué tipo de población yo estoy manejando, lo que alguno de los compañeros hablaba, la competencia y la cultura empresarial. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar ahí un momento para que vayan tomando sus apuntes. Y bueno, y si van teniendo dudas, pues me van contando. ¿Listo? Profe, cuando dice que debe determinar cuestiones, más exactamente a qué cuestiones se refiere. Ah, bueno, por ejemplo, muy bien, excelente pregunta. Por ejemplo, cuando dice determinar cuestiones externas e internas, pues son estos factores. Cuando habla pues de cuestiones, está identificando pues factores como tal.
Entonces vayan teniendo en cuenta por lo que yo les indicaba acá, como la sociedad, las personas, los clientes, el sector, la normativa, el mercado, que hablamos de la competencia, ¿cierto? Listo. Profe, qué pena, ¿cómo está? Me acabo de conectar. Sí, ¿Van en señor. alguna actividad? Estamos viendo el contexto de la organización. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, bueno, necesito que tomen, que sean bastante atentos porque ahorita les voy a solicitar pues un ejercicio que vamos a ir desarrollando, ¿listo? Ya que teniendo en cuenta para ejecutar un control de la formación, debemos de dejar una actividad por semana, ¿listo? Entonces, bueno, entonces voy continuando, ¿sí? Bueno, en el 4.2, ¿cierto? En el 4.2 nosotros encontramos la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que ya vamos a mirar quiénes son las partes interesadas, ¿listo? Determinar las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de calidad. Entonces, ojo, ustedes deben indicar, pues, cuáles son las partes interesadas, entendiendo como partes interesadas que la comunidad, ¿cierto? El gobierno, las ONGs, por ejemplo, clientes, proveedores, público interno, medio ambiente y los emergentes. Cuando hablamos de emergentes, pues son situaciones que de pronto nosotros no podemos controlar. ¿Listo? Bueno, siguiente punto dice, determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad y realizar el seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. O sea, ¿será que yo debo de tener claro o realizar el seguimiento qué es lo que quiere mi cliente? ¿Será que yo debo de realizar el seguimiento de qué es lo que necesita mi proveedor? Entonces, pues acá habla determinar y realizar el seguimiento. Cuando nosotros hablamos de realizar el seguimiento, estamos hablando, pues, yo qué medidas voy a tomar para poder ejecutar, pues, esta parte. ¿Listo? Listo. Entonces les voy dando tiempo, pues, para que vayan tomando nota y ya. Profe, disculpa una pregunta, es que estuve un poquito de internet como lento. El stakeholders hace parte del 4.2, ¿verdad? Perdón, ¿qué es que el internet qué, El perdón? stakeholders, Sí, es que estuve en internet como un poco interferencia. El stakeholders hace parte del 4.2. sí, del 4.2. ¿Listo? Básicamente, pues para que quede claro, los stakeholders, pues es lo mismo que las partes interesadas, pero pues en inglés. ¿Listo?
Voy a hacer ahorita una breve presentación para ver si trabajan en grupos o trabajan solos, ¿listo? Y con eso pues voy llamando a lista de una vez cuando veamos el numeral 4.3. Profe, los numerales del 1 al 3, ¿qué son? Ah, bueno, recordemos, Especificaciones técnicas. sí señor, muy bien. Recordemos que en el numeral 1, pues es todo el tema de qué es la norma, para qué sirve. En el numeral 2 hablamos pues de definiciones y el numeral 3 pues conceptos técnicos, ¿listo? Por eso es que no los vemos acá. Lo mismo pasa con todas las ISO, ¿no? O sea, no lo vemos acá, pero bueno, para más adelante, por ejemplo, la norma que nosotros vamos a ver, sí es bueno que ustedes la revisen en su numeral 1, 2 y 3, que es la 19001, por ejemplo, que la 19001 pues nos habla de todo el tema de auditoría, ¿listo? Que esa la vamos a ver más adelante para empezar a identificar, ¿listo? Pero primero, quiero que organicemos este tema para revisar qué es lo que vamos a auditar. Bueno, voy a continuar con la siguiente. Bueno, 4.3, determinar el alcance del sistema de gestión. Entonces ya se los explico. Debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad. No se afecta la capacidad o responsabilidad de organización en la conformidad de sus productos y servicios y el aumento de la satisfacción al cliente. Y acá pues vemos un aspecto pues muy importante con relación a la satisfacción al cliente. ¿Listo? Eh, Debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, que esto pues es ese servicio que se va a prestar. Debe proporcionar justificación para cualquier requisito que se determine que no es aplicable en su sistema de gestión de calidad, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Y debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Cuando hablamos de información documentada, es en donde va a generar un repositorio para que todos puedan acceder a esa información, ¿listo? Yo voy a quitar un momentico esta diapositiva mientras que llamo lista y ya ahorita la vuelvo a poner y les digo cómo vamos a trabajar y con eso pues de una vez aprovecho para registrar la asistencia. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué dudas tienen hasta ahí, muchachos? Hoy es... ¿Por qué no? Bueno, ya miramos. A ver. Entonces, Jason Javier Bayona. Presente. Listo, Jason. José Raúl. Presente, profe. Gracias, José. Karen Lorena. Presente, profe. Clara Marcela. Presente, profe. Gracias, Clara. Laura Viviana. Laura. Bueno. Jonathan Leonardo. Presente, profe. Listo, Jonathan. Cristian Ferley. Presente, profe. Gracias, Cristian. Oscar Andrés. Presente, profe. Freyman Javier. Presente, profe. Y Giver. Presente, profe. ¿Y quién más está? Perdón, es que pregunto que quién más está, qué pena, por lo que sé que estamos compañeros de las clases dirigidas. Entonces, ¿quién más está en esta clase de las dirigidas? Wilson Gómez, profe. Wilson Gómez, listo. Wilson, aprovechando pues el tema, usted siempre puede asistir en este horario, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo, bien. Entonces ya queda... 8:30, ¿no? 8:30, de 8:30 es en ese mismo enlace, ¿listo? Entonces, bueno, primero que nada, gracias Wilson, una recomendación, no, resulta que algunos videos, yo no sé qué ha pasado entre el domingo acá el lunes, no los hemos podido subir, entonces les pido paciencia con los videos, yo voy a tratar de subir pues lo más pronto posible. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay 10 en clase en estos momentos. Entonces, bueno, yo les quiero contar. El objetivo es que nosotros generemos, pues como un pequeño sistema de información y unas dependencias
para nosotros empezar a ejecutar la auditoría. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros más o menos en lo que queda para que ustedes lo tengan claro, en lo que queda del corte, y yo creo que la mitad del otro, ¿sí? Vamos a trabajar pues este tema para empezarlo a trabajar. Y ya lo que queda del otro corte, arrancamos con la auditoría hacia ese tipo de sistema de gestión de calidad. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a ir contando más o menos cómo lo vamos a hacer. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que Lorena va a trabajar con Julián. Un ejemplo. Entonces Lorena trabaja con Julián, entonces ellos empiezan a organizar todo el tema del sistema de gestión, luego empiezan a planear la auditoría, ejecutarla, hacer las actas y todo el tema. Y luego, por ejemplo, Clara también van a hacer lo mismo, es decir, todos los grupos de datos van a hacer lo mismo, pero va a trabajar Clara y Cristian. Entonces Clara y Cristian va a auditar a Lorena y a Julián, y Lorena y Julián van a, así viceversa, ¿sí? Así es como vamos a trabajar. Entonces, bueno, ustedes me dirán, hoy el objetivo es que ustedes van a trabajar en un contexto, voy a ponerlo, voy a quitar ya esta diapositiva, puedo abrir un Word, o acá este Excel que yo tengo abierto, y les voy contando, acá en este Excel. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Voy a colocarlo acá, identificar un tipo de empresa que es un lavadero de autos. No sé si se llame así, pero pues si tenga otro nombre técnico, un lavadero de autos, el cual tiene dos, Profe, perdón. tranquilo, ¿Usted tiene todavía la misma diapositiva o cambió? no cambié, estoy en Excel, entonces cuéntenme si están viendo el Excel. No, profe, yo no estoy mirando el cel. Ah, bueno, entonces regálenme un segundo y ya lo cambio. Estaba hablando yo solo con el micrófono desactivo. Entonces, bueno, creo Ahora que sí, ahí. profe. Ah, listo, gracias. Entonces, identificar un tipo de empresa, lavadero de autos, el cual tiene dos sedes. Una en Rosales y la otra en el centro comercial, Gran Estación. Gran Estación. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, pues como a esta información que yo voy a dar, pues ustedes van a trabajar bajo esos parámetros, ¿sí? Existe un lavadero de carros, uno que queda en Rosales y uno en Gran Estación, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que hacer pues el contexto de la organización, es decir, el numeral 4.1, 4.2 y 4.3. En ese orden de ideas, pues el objetivo es que nosotros vamos a hacer todos los numerales, ¿sí? Vamos a hacer el 4.1, el 4.2, el 4.3. Y por ejemplo, pues en una clase puede ser que veamos 3 numerales y el resto pues lo deben de ir trabajando para que alcancemos a trabajar bien chévere con la parte de la auditoría. Entonces me gustaría saber, pues teniendo en cuenta que ustedes ya se han hecho una proximidad de lo que yo quiero trabajar con ustedes, que me cuenten si quieren trabajar de a dos o solitos. Profe, en lo personal a mí me gustaría solo. Bueno, entonces préstenme atención. Eh, el objetivo, entonces, ¿qué va a pasar? El objetivo, pues ya ustedes definan, es decir, si quieren trabajar de dos o de a uno, ¿sí? Porque pues ya, por ejemplo, algunos dicen, no, a mí me gusta trabajar solo y pues yo no les voy a obligar a que trabajen en compañía. Entonces, ustedes, pues los que quieran trabajar de a dos, me dicen, ¿sí?
Y los que no, pues van trabajando solito y ya les doy 20 minutos para que empiecen a revisar el tema. Profe, perdón, por ejemplo, las diapositivas ustedes nos pueden ver, digamos, por ejemplo, eh, por el chat de ahí del Zoom que estamos ahorita o un grupo de WhatsApp. No, si quieren se las envío de una vez por acá. O sea, les voy a enviar todo el Sí, material, que son como, o sea, sí, pues todo el material como lo vemos, lo estamos viendo, pero, pero pues tienen que tener en cuenta cómo vamos revisando el tema de la ejecución, ¿listo? Para que no, porque son bastantes diapositivas. bueno, profe, gracias. Entonces, bueno, pues si alguien, vuelvo y le repito, si alguien quiere trabajar de a dos, me dicen y yo miro a ver cómo los organizo o... Profe, en mi caso, voy a trabajar con Cristian. Bueno, les envío un archivo, pero ese no es. Ya les envié un archivo, pero ese no es. Voy Ok. a cerrar acá la diapositiva para que me queden en las descargas recientes y ya se los pueda enviar. ¿Listo? Entonces ya les indico, si quieren ir trabajando y yo ya les doy pues los parámetros para que lo puedan ejecutar. Entonces ya les indico cómo deben empezar a trabajar. Esperen y les subo el archivo para explicarles pues de nuevo. Entonces, ojo, en el numeral 4.1, ya les acabo de enviar, ahí les está cargando. Entonces, bueno, recuerden que deben de ejecutar en lo que vamos a trabajar. Numeral 4.1 es el contexto de la organización, que era lo que nosotros estábamos viendo por acá. Entonces ya ustedes se van a quedar ahí con el repositorio, por decirlo así. Determinar que la cultura empresarial, determinar que el mercado, es decir, la competencia, ¿listo? La diversificación, es donde va a estar ubicado. ¿Qué normativa requiere? Si quieren esto es normativa, no lo ejecuten hoy. Van ejecutando la competencia, la sociedad, es decir, el entorno donde ustedes van a tener pues ese lavadero. Recuerden que son dos diferentes. Uno es en Rosales, otro es en el Centro Comercial Gran Estación. Las personas que van a estar en el entorno de los trabajadores y los clientes y el sector, cómo se mueve ese sector o qué conocen ustedes de ese sector. ¿Listo? Aquí ya. En el 4.2, recuerden que ustedes van a revisar ya las partes interesadas, la comunidad, ¿cierto? El gobierno, los clientes, los proveedores. Ahí ustedes tienen que identificar quiénes son las partes interesadas y qué papel juegan esas partes interesadas. ¿Listo? Y lo otro es el alcance. Cuando yo hablo del alcance, es que cuando yo hablo del alcance, es que, es decir, cuando hablo del alcance, ustedes tienen que identificar qué procesos van a dejar en la compañía. Cuando hablo de esto, para que quede más claro, de procesos es el proceso de talento humano, el proceso de producción, el proceso de inventario, el proceso eh, de gerencia o de la alta gerencia, el proceso de contabilidad, el proceso administrativo. Eso ahí vamos a determinar el alcance, ¿vale? Entonces vayamos trabajando en eso y si hay dudas, pues lo van trabajando, ¿vale? Necesito que ya más ratico me cuenten, pero más adelantico, cómo van a trabajar. Entonces yo les voy a dar este espacio para que vayan trabajando, no me voy a desconectar, voy a estar acá por si hay dudas y ya más o menos en 20 minuticos, sobre las 9:26, vamos mirando cómo vamos trabajando, ¿listo? Entonces, quedo atento si hay dudas. Profe, venga, ¿hay que hacerlo de las dos empresas o solamente se escoge una o qué? No, de las dos, es decir, es la misma empresa, digamos, es mi empresa, pero tiene dos sedes, una en Rosales y la Ah, ok, otra en el ok, ok. centro comercial, ¿listo?
Listo, listo. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico. De igual forma ya tienen ahí el archivo. Y de igual forma estoy acá en la sesión aún para que revisemos el tema.
Bueno, recuerden que si van teniendo dudas, pues me van contando, ¿no? Bueno, váyanme contando cómo van, muchachos.
Profe, Sí, señor. qué pena. En el 4 puntos, Sí, señor. profe, en el 4.2 exactamente qué debo hacer. Bueno, en el 4.2 nosotros hablamos de las partes interesadas, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes deben indicar cuáles son las partes interesadas que va a tener ese tipo de lavadero. Por ejemplo, la comunidad, pero ¿quiénes van a ser la comunidad del sector? La comunidad del sector alrededor del centro comercial Gran Estación o las personas que viven en el conjunto de los Rosales, esas son. El medio ambiente, ¿ustedes cómo van a impactar con ese tipo de negocio el medio ambiente? ¿Listo? Los proveedores, ¿quiénes van a ser sus proveedores? Pues de acuerdo pues a ustedes lo que se van a dedicar, que es a lavar carros, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser sus clientes? Definir muy bien el cliente, ¿listo? Y definir los organismos del gobierno, es decir, qué entes gubernamentales pues van a intervenir o por cuáles entes gubernamentales ustedes por lo pronto creen que van a estar regulados. Eso es como las partes interesadas. ¿Dudas? Ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, yo sí tengo una pregunta. Eh, o sea, la actividad es coger esa empresa del lavadero y comenzar desde el 4.1 a como a hacerlo según, o sea, según lo que especifique ahí, desde el 4.1. Exactamente, Julián, es decir, en el 4.1 identificar qué tipo de empresa es, a qué se va a dedicar, las partes interesadas, los procesos que va a tener. Ahí ya le dije 4.1, 4.2 y 4.3. Esa es la idea del lavadero. ¿Dudas? Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿puedes repetir que se escuchó entrecortado, por favor? Claro que sí, tranquilo. 4.1, pues es el contexto de la organización, es decir, la sociedad, el entorno, qué tipo de empresa es, bajo qué descripción geográfica está, que ustedes ya la tienen, ¿cierto? La competencia que va a tener. En el 4.2, pues las partes interesadas como la comunidad, ¿cierto? Cómo van a impactar el medio ambiente, quiénes van a ser sus clientes, quiénes van a ser sus proveedores. Y en el 4.3, pues qué procesos van a definir. Era como el administrativo, el contable, a eso me refería yo en esa parte. ¿No? Profe, Sí, señor. en la cultura empresarial, Sí. 4.1, ¿a qué se refiere? No, en la cultura, pues en la cultura empresarial, pues ustedes, eso va asociado al sector, ¿cierto? Entonces ahí en la cultura empresarial pueden asociarlo con el sector, es decir, es una empresa que se va a dedicar al lavadero de carros en este entorno, pues más o menos, o por allí se encuentran algún tipo de competencias, o hablando del sector, el sector ha venido creciendo exponencialmente, porque ya en cada barrio pues hay un lavadero, generando así pues una mayor cultura empresarial, porque pues si ustedes recuerdan pues antes los lavaderos, ahorita los lavaderos pues es muy común que se vea casi en todos los barrios, ¿cierto? Entonces a eso hablamos de la cultura empresarial, cómo ha venido creciendo pues el negocio del lavadero exponencialmente. Ok, profe. La diversificación. No, en la diversificación no, entonces van a tener presente eh, la cultura empresarial. Ah, bueno, de diversificación sí, pero es geográficamente dónde va a estar ubicado, que ustedes ya tienen los puntos, que para este caso será pues en Rosales y en el centro comercial Gran Estación. Se va a ubicar el celular de tal forma que yo lo pueda ver a usted ¿Listo? contestando la prueba. Si van teniendo preguntas, pues me las van haciendo para que les quede todo clarito.
La pantalla. Son los minutos de música. Todos me gustaban en general. Uy, ¿Me quieren preguntar algo? Perdón. profe, ¿cuándo enviamos el trabajo? Bueno, pues el objeto es que lo vayan trabajando, con eso las dudas que tengan las vamos a desarrollar ahorita. El trabajo tiene en plazo de subirlo hasta el domingo. Solamente hasta el numeral 4.3, ¿cierto? Sí, pues si quieren ir adelantando alguno, pues lo pueden trabajar, sino que es que necesitamos definir muy bien ese numeral 4 porque pues de ese se desprenden básicamente los otros. Entonces por eso es indispensable pues dejar bastante claro el numeral 4. En ese numeral 4 yo no vi el gobierno corporativo, ahí entraría. Pues si ustedes quieren colocarlo así, pero pues el gobierno corporativo ya va, ya pues es más grande, ¿no? Es decir, de una empresa pues que sea de pronto más fuerte, pero si le quieren colocar, válido. Listo, listo. ¿En dónde es que tú dices que está lo de los procesos? ¿En el 4.3? Sí, señor, en el alcance que vamos a definir, entonces ahí vamos a definir pues cuántos procesos vamos a trabajar. Entonces ese va asociado al 4.3. ¿Cuántos procesos se pueden elegir? ¿Uno nomás o cuántos? No, los que ustedes crean pertinentes, es decir, por ejemplo, yo pensaría, ¿no? El de gestión, el de gestión empresarial o el de la alta dirección, el de producción, que es ya cuando están lavando el carro, el administrativo, el de talento humano, los que ustedes crean pertinentes. ¿Puede haber algo de servicio postventa? Sí, si ustedes lo quieren colocar, válido. ¿Por qué Ok. les digo que si no les doy un parámetro? Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no nos da un parámetro para que todos nos queden igual? Precisamente por eso, porque no todas las empresas son iguales, ¿sí? Por eso es que yo no les doy un parámetro así lineal, es con ese objetivo, ¿vale?
Profe, un ejemplo cuando dice proporcionar justificación para cualquier requisito que se determine que no es aplicable para su sistema de gestión de calidad. No entiendo esa parte. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo vamos a determinar más adelante. Es decir, cuando hablamos de requisitos que no cumplen, entonces, por ejemplo, ustedes podrán decir, no, el numeral 8, por ejemplo, el 8.4 no nos va a aplicar. ¿Por qué? Porque en el numeral 8.4 la empresa se dedica a hacer desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando las empresas se dedican a hacer desarrollo, es cuando las empresas crean algo. Es decir, digamos que nosotros no tenemos nuestros proveedores para los productos de aseo, sino que nosotros los hacemos. En ese entendido, entonces nosotros generaríamos algo, entonces tendríamos que definir ese proceso. Pero si no tenemos en cuenta esa aplicabilidad, entonces decimos que no la incluye dentro de nuestro sistema. Entonces eso no lo podemos definir ahora, sino cuando ya tengamos pues todo el sistema, qué es lo que nos va a aplicar para nosotros. Entonces nos toca esperar hasta cuando terminemos pues de ver los numerales del 4, perdón, al 8. Básicamente es cuando identificamos qué es lo que no aplica. Ok, un caso podría ser lo que usted dice de la fabricación interna de productos, quiere decir que no tiene proveedores, entonces el numeral de proveedores no lo tendría, por así decirlo. Exactamente, no tendría el de proveedores, pero tendría otro, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, el 8.4. Ese sería, por ejemplo, el caso. Muy Que bien. eso sería producto conforme y toda esa vaina, ¿sí? ¿Es Pues lo algo que así? pasa, más o menos, lo que pasa es que, por ejemplo, para irlos contextualizando, cuando hablamos de producto conforme o no conforme, será que, digamos que ustedes compran un teléfono y no cumple las expectativas que ustedes tienen. Entonces, ese será un producto conforme o no conforme. No conforme, ¿verdad? Porque no cumple con las características. Para el caso de nosotros, un servicio no conforme o un producto no conforme sería que un cliente llegue y diga, venga, es que el carro me quedó sucio. Eso sería, por ejemplo, un producto o un servicio no Ah, ok, conforme. ok, ¿Listo? ok. Bien. Profe, Sí, señor. profe, a mí no me queda bien claro cómo es que tengo que plantear eso, lo del trabajo, profe. Bueno, entonces, primero, pues usted tiene que, o sea, usted va a hacer de cuenta que usted va a montar un lavadero, pero pues con las características que yo le di. Es decir, con las características que yo le dije, es que uno queda en el centro comercial de la estación, otro va a quedar en Rosales. Entonces ya ahí va a aplicar cada uno de los numerales que vimos hoy. El numeral 4.1, que es contexto de la organización, es decir, la empresa en donde se va a ubicar, qué competencia tiene, ¿cierto? ¿Qué tipo de sociedad va a ser? El sector, cuando hablamos del sector, pues es el tema del sector o de la cultura empresarial, cómo ha crecido ese sector, ¿cierto? Que casi ya en cada barrio hay un lavadero, cómo se ha visto creciendo exponencialmente. En el 4.2, las partes interesadas, que las partes interesadas, quiénes van a ser los clientes, cuál es la comunidad que se puede ver afectada, el medio ambiente, cómo se puede ver afectado, cuáles van a ser los proveedores y qué organismos gubernamentales van a intervenir. Pensaría yo que muy seguramente en ese tipo de negocio, pues yo tengo que tener presente a la Secretaría del Medio Ambiente, que de pronto me van a revisar porque yo manejo con el tema de agua, ¿cierto? Un ejemplo. Y el 4.3 ya es el alcance que yo le quiero dar al proceso. Bueno, no al proceso, al sistema de gestión. Es decir, no, lo que pasa es que yo quiero un proceso de la alta gerencia. Entonces la alta gerencia va a ser un proceso, ¿sí? O como un departamento, llamémoslo así para que quede más claro. Contabilidad va a ser otro proceso, la parte administrativa va a ser otro proceso, la parte de talento humano va a ser otro proceso. O yo puedo decir, no, yo voy a dejar 3 procesos. El proceso de la alta dirección, voy a dejar el proceso de producción y el proceso administrativo. Entonces ya depende, de acuerdo a esa dimensión, es que uno le da el alcance. ¿Listo? Y esos son los 3 punticos que debemos desarrollar. Ah, listo, profe. Profe, ¿y tengo que aplicar de las dos empresas? O sea, de los dos sectores que están, Muy bien, por es una ejemplo, misma en... empresa, pero como muy seguramente por su ubicación, pues va a tener clientes diferentes,
va a tener de pronto un tipo de carro diferente que llegue a cada sector, ¿cierto? Adicional, unas partes interesadas por cada sector pueden que sean diferentes, ¿cierto? La, la ubicación geográfica pues va a ser diferente cuando hablamos de diversificación, allí vendrá. Entonces, pues básicamente, si lo quieren dejar, o sea, como lo quieran hacer, si ustedes quieren dejar partes interesadas, pues pueden colocarlas todas en una sola o dejarlas por separado. Por ejemplo, partes interesadas para Rosales y para el Centro Comercial Gran Estación, o en un conjunto todas las partes interesadas, no hay problema. Ah, bueno, pues muchas gracias, señor. Bueno, cualquier duda, todavía estoy acá en la sesión. Profe, Sí, señor. una pregunta en cuanto a la ubicación. Usted dice que los Rosales, pero los Rosales Chapinero, ¿sí? Sí, señor. Exactamente, los Rosales Chapinero. Ok, gracias. Bueno.
Bueno, muchachos, cuéntenme cómo les fue con este ejercicio. Pero no todos al mismo tiempo, que no les entiendo. Profe, pues con mi compañera Clara ya estamos Cristian. avanzando en los numerales. Entonces Sí. estamos ya nos comunicamos como por internet, estamos ahí como construyendo el documento como tal. Listo, Y Cristian, ya es bien. como reunirnos y darle, sí, Listo, y aportar como listo, mucho muy a la bien. profe. Ah, bueno, bien, Cristian, sí. Sí le escuché, sí. Este es un trabajo un poco cansón, por eso les dejé el espacio y por si tenían dudas. ¿Listo? Entonces el objetivo pues es empezar a desarrollarlo porque las dudas salen acá y ya subirlo el domingo. Yo les voy a abrir un espacio en la plataforma para que ustedes lo suban el domingo. Todos los, así por ejemplo, Cristian y Clara que trabajaron juntos, pues cada uno sube su trabajo. ¿Listo? ¿Dudas que tienen hasta ahí, muchachos? ¿Qué necesita, señor Ramiro? Bueno, entiendo yo que ya que no hay dudas, entonces presten atención. ¿Cómo vamos a hacer? Necesito que todos, absolutamente todos, generen la entrega. ¿Listo? La entrega como tal del trabajo. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar Señor trabajo Ramiro, por si trabajo quiere, dígale a su para, hijo que le visite su casa. yo voy a tomar trabajo por trabajo para ir socializando las correcciones que dan al lugar, ¿sí? Si hay correcciones al lugar. ¿Esto con qué objetivo? Pues con que todos nos sirva de retroalimentación para todos y vamos a ver numeral 5 y numeral 6 de una vez. ¿Listo? Pues como les digo, esto con el objetivo de que a todos nos sirva de retroalimentación. ¿Listo? Y listo, pues ese es el objetivo de lo que vamos a trabajar. Por favor, suban la actividad que les voy a crear allí en el espacio. O sea, ya les voy a crear de una vez el espacio porque la plataforma pues ha tenido como inconvenientes para subir los videos, pero les voy a crear de una vez el espacio para que suban la actividad. Recuerden que esa actividad, cada semana vamos a dejar una actividad para subir, pero recuerden que esa actividad deben de subirla el domingo. ¿Listo? A más tardar el domingo. Si alguien la tiene lista, pues la va subiendo, ¿vale? Pues la va subiendo, ¿bien? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, así que haríamos y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Profe, ¿eso en qué semana lo va a poner? Ah, bueno, eso lo voy a colocar en el corte 1, no tengo más habilitadas semanas, entonces lo voy a colocar allí en actividades. Allí en actividades voy a editar eso y le voy a colocar taller número 1. ¿Listo? Profe, por cualquier inquietud llega a presentarse, no le podemos enviar por el correo. Sí, pero ¿saben qué? Mejor por el grupo. Yo no sé si nosotros ya tenemos grupo. No, profe, nosotros no tenemos grupo. Bueno, entonces yo les voy a enviar por acá mi número de teléfono y creamos un grupo. Recuerden que ahorita pues con todo este tema de la virtualidad y el trabajo colaborativo, entonces si hay dudas pues las vamos haciendo por ahí. ¿Listo? Profe, qué pena. Tranquilo. Creo que sí, ya hay un grupo. Ah, bueno. Sí, profe, ya hay un grupo creado. Ah, bueno, entonces porfa. Ah, sí, se lo creamos hace 15 días, si no estoy mal, ¿cierto? Pero yo no estoy ahí, profe. Ah, bueno, entonces porfa, si quiere, envíenos el número por el chat de acá de Zoom, para que los compañeros pues nos colaboren generando el envío, ¿listo? De hecho, la actividad yo ya la había dejado habilitada, ¿listo? Para que ustedes ya la actividad o el espacio para que ustedes suban la actividad ya está habilitado. Si de pronto llegan a tener algún inconveniente, porque como les digo, la plataforma pues ha molestado, o alguna duda o inquietud, pues allí está el grupo, ¿vale? Listo, profe. Ahí escribí mi número de celular. Listo, para que por favor Listo, nos profe. colaboren adicionando al compañero, ¿vale? Ahí yo también envié mi número a ver si me colaboran, gracias. Porfa, el de los dos compañeros para que nos colaboren incluyéndolos en el grupo, por favor. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. No, ustedes, muchachos, recuerden que nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hacer la revisión del trabajo y adicional,
vamos a ver el numeral 5 y el numeral 6. Entonces necesito, pues les pido el favor que, como yo les venía diciendo, y qué pena ser tan intenso con el tema, pero pues por órdenes de la universidad debemos de dejar actividad cada 8 días. Entonces les pido que sean bastante juiciosos con las actividades, porque pues a nosotros también nos están haciendo seguimiento, ¿vale? Vale, profe. Bueno, no Vale, siendo, profe, buenas noches. igualmente, muchas gracias, que pasen buena noche y que descansen. Y Buenas bueno, noches, profe, que esté muy bien, gracias. Hasta listo. luego, todos. Gracias, que estén muy bien.